Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo van a ver esta presentación, esta clase. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, o lo que voy a intentar hacer, es terminar de dar la unidad 2, que como vieron, habíamos visto el texto argumentativo y todas sus características, y a la vez también vimos las estrategias discursivas dentro de este texto argumentativo. Hoy lo que vamos a ver va a ser el citado y fuentes de información, que es, digamos, terminar esta segunda unidad, y vamos a empezar con la unidad 3, que es un poco más de lo que se hace en el trabajo previo a realizar nuestra investigación, porque no está de más recordar que ya estamos en octubre, y está bueno que empecemos ya a adquirir todas estas herramientas para después, en las siguientes clases, ya meternos con nuestro informe, es decir, con nuestro tema de investigación y demás. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer breve esta clase. Lo importante es que después les voy a dejar un trabajo práctico, va a haber un foro de dudas y consultas por si tienen alguna duda, o lo que quede lo podemos ver en clase, pero bueno, es importante que entiendan toda esta parte. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer, lo que voy a ver en esta clase es cómo citar en un texto por ahí no tan académico, pero sí universal, ¿no? Es decir, ¿por qué citamos? Básicamente es darle el derecho a autor, es decir, la forma de darle crédito a la contribución propia de otra persona. Ya sabemos que cuando vamos a realizar nuestra investigación, vamos a tener que leer artículos, investigaciones, em, cualquier tipo de formato que me permita a mí sacar información para mi propio trabajo. Entonces, esto debe estar citado de una manera coherente para que el texto esté bien leído, ¿no? Bien escrito. Entonces, existe una serie de normas ofrecidas por diferentes instituciones, esto es así, digamos, entre las más conocidas se encuentran las normas APA y las normas estándares internacionales, que son las ISO, entre otras, que quizás las conocen. Bueno, básicamente, en modo muy rápido, la cita es, como les decía, esto, ¿no? Dar reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que van a influir directamente en nuestro trabajo, ¿no? Es una forma muy rápida de mencionar lo que dijo otro autor. Básicamente podemos diferenciar a muy grandes rasgos las citas directas y las citas indirectas. Las citas directas son estas que yo cito textualmente, es decir, contienen al pie de la letra un texto encontrado en un trabajo propio anterior o de otro autor. Es decir, yo veo una cita, una referencia, un concepto, algo que lo quiero poner tal cual en mi trabajo y lo copio, ¿no? Y después está la cita indirecta, que es cuando uno parafrasea, es decir, lo dice con sus propias palabras a las ideas contenidas en este otro trabajo, ¿no? Bueno, esto es como una clase de lengua super express, es como para recordar eh, cómo citamos. Esto les repito, estas no son las normas APA las vamos a ver dentro de un rato, que es donde tienen que citar, cómo tienen que citar en el informe. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo es la cita en general, de cómo la van a encontrar también. Entonces, yo tengo una fórmula que es la cita textual, siempre va a ir el verbo y después va a ir el sujeto, ¿no? Otra fórmula es la cita textual, según o de acuerdo con y el sujeto, ¿no? Entonces, en ejemplo, la cita textual sería: un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo, dijo Malala Yousafzai. Es decir, la cita textual, el verbo que sería dijo y el sujeto Malala. Otro ejemplo sería: la cantidad de alumnos que aprobó el curso aumentó en los últimos años según un relevamiento realizado por la universidad, es decir, esta segunda forma. Bueno, esto es muy sencillo, siempre va a ir el verbo después de la cita textual y quién lo dijo, ¿no? No hace falta que el sujeto siempre sea una persona, puede ser una institución, una universidad, etc. Es decir, donde yo saco la cita, ¿no? Otro ejemplo es hacerlo al revés, empezar por el sujeto, más el verbo, más la cita textual. Es decir, Malala afirmó, Malala es el sujeto, afirmó es el verbo, bla, 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 la cita textual. O después otro ejemplo sería: la especialista en literatura recordó, porque por ahí no quiero estar todo el tiempo diciendo el nombre, hay cierta sobrerepresentación de los autores en la lengua francesa. Bueno, esto es muy sencillo, es a modo de repaso también, por si quedó ahí colgada alguna clase de lengua.
Entonces, otro tipo de estilo sería el estilo combinado, ¿no? Porque a veces va a pasar que tengo muchas cosas para citar, o es muy largo el texto, entonces lo voy a ir como desmenuzando. Entonces, primero sería la cita textual, más el verbo, más el sujeto, y otra vez la cita textual, ¿no? El extremismo tiene miedo de los lápices y los libros, y del poder de la voz de las mujeres, por eso las matan, afirmó Malala. Es decir, esta es la cita textual, el verbo es sujeto y sigue. Era tiempo de levantar la voz para que los líderes políticos cambien su estrategia de paz. Y vuelve con la cita textual. Después hay otra fórmula que se llama cita selectiva, que es cuando yo tengo que mencionar efectivamente lo que dijo él o la entrevistada, ¿no? Entonces siempre va a ir entre comillas porque es lo que dijo. La vida de Romero corre un grave riesgo, cierro comillas, dijo el presidente, ¿no? Es decir, todo esto no era cita textual, la vida de Romero, pero sí un grave riesgo. O esa casa se convirtió en la sede de una barra inseparable, una rosa árabe. Son cosas puntuales que yo quiero decir que dijo el otro autor. Entonces selecciono, por eso es una cita selectiva. Después tenemos las citas indirectas, que es esto de cuando una persona dice algo, yo lo digo con mis propias palabras, ¿no? Entonces ahí va a cambiar la fórmula porque no voy a ser yo el que lo diga, sino la otra persona. Entonces, la primera persona va a pasar a la tercera persona, que sería él o ella. Y obviamente tengo que agregar palabras en los segmentos, ¿no? Por ejemplo, la cita directa dice: en los años 30 que llevo trabajando en la salud pública, lo único comparable ha sido el SIDA. Eso es la cita textual. Estimó Tom Frieden, estimó sería el verbo, Tom Frieden sujeto, director del hospital en relación con el EO. Y bien, ¿cómo quedaría esta cita directa en una cita indirecta? Es decir, dicha con mis palabras. Bueno, va a cambiar. Entonces empiezo por el sujeto. Tom Frieden, director del hospital, dijo que en los 30 años que lleva trabajando en el área de salud pública, puede observar que la actual epidemia de ébola solo es comparable con el SIDA. Digo lo mismo de la cita textual, nada más que lo digo con mis palabras. Bueno, acá hay que estar, hay que ver bien, hay que estar pillos y estar pillas con el tema de los errores. Porque, por ejemplo, si yo estoy diciendo lo que dijo la otra persona, es decir, estoy citando textualmente, voy a sacar el que y voy a agregar los dos puntos, ¿no? Malala dijo que yo soy... No, eso está mal. ¿Cómo está bien? De esta manera. Malala dijo, dos puntos, abro comillas, yo soy una de las víctimas, hablo por aquellos cuyas voces no pueden ser oídas. Después, otro ejemplo, lo mismo. La actriz contó que... No, saco el que y agrego los dos puntos. Después, otros ejemplos, que está bien, es: me llamaron los productores y me invitaron al programa, contó la actriz. Y en cita indirecta quedaría: la actriz contó que fueron los productores quienes la llamaron y la invitaron al programa. Es decir, hay diferentes fórmulas, este PDF va a quedar subido también a la plataforma por cualquier duda que tengan, para estos pequeños detalles, que es como sacar el qué, sacar las comillas, sacar los dos puntos, etc. Y después, bueno, no encerrar el nexo subordinante que dentro del texto, ¿no? Si yo quiero decir, Sarabi señaló que, ese que no va entre comillas, ¿no? Digo, Sarabi señaló que, abro comillas, y lo que dijo la persona. Bueno, eso por un lado las citas, que ya les digo, es como un repaso general, porque lo que nosotras nos importa son las normas APA al momento de hacer nuestro informe, pero es importante que sepan esta distinción entre citas directas y citas indirectas. Bueno, ¿qué pasa con las fuentes de información? Es decir, donde yo voy a ir a buscar mis datos, mi información para hacer mi informe. Las podemos clasificar, hay varias clasificaciones. La que a mí me interesa es la de las primarias y secundarias, que es según el grado de información que brindan. Después tenemos según el tipo de información que contienen, que puede ser general, es decir, cuando tengo un tema general, o especializada, cuando voy a ver algo muy específico de mi tema. Según el formato o soporte que tengan, que puede ser textual o audiovisual, según el canal empleado, que puede ser documental o oral, es decir, una entrevista, o por la cobertura geográfica, que puede ser nacional, internacional, regional y local, y según su origen, puede ser oficiales o no oficiales. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que me interesa a mí de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias? Las primarias son aquellas que contienen la información de la fuente, justamente, del origen, es decir, donde se encuentran los datos originales de la información y que no necesitan completarse con otra fuente, ¿no?
Es una fuente que genera el investigador o la investigadora de manera directa, cuando aplico una encuesta o una entrevista, ¿no? Esto que veíamos, que si yo tengo una investigación más del paradigma cuantitativo, que quizás voy a elegir hacer censos, voy a elegir hacer cuestionarios, esas respuestas son mi fuente primaria, es decir, no hay intermediarios, voy yo y busco esa información. En cambio, las fuentes secundarias son esos datos que utilizamos en nuestra investigación, pero que no son de nuestra recolección, no son de nuestras técnicas de recolección de datos, sino que ya están previamente construidos, ¿no? Esto que decimos cuando armamos los antecedentes, que tenemos que ir y leer documentos, artículos, investigaciones. Bueno, estas serían las fuentes secundarias, ¿no? Es importante saber que también la fuente no siempre es un artículo académico o un artículo del diario, sino que hay muchas fuentes de información y se pueden encontrar en distintos soportes, ¿no? Pueden ser grabaciones audiovisuales, auditivas, libros, artículos, prensa escrita, cualquier tipo de soporte que me permita a mí capturar esa información y preservarla, ¿no? Para después recuperarla, es decir, esto, una grabación, una entrevista, un testimonio, cualquier cosa que me permita a mí agarrar esa información. También, bueno, esto que les decía, las reseñas, los ensayos, las páginas web, las reflexiones, los listados bibliográficos, es decir, hay muchas fuentes de información. ¿Qué tengo que saber yo? Bueno, es que tienen que ser confiables, ¿no? Esto que hablábamos también de que para que el tema tenga validez, el conocimiento, tiene que estar aprobado por una comunidad científica, tiene que tener su propia confiabilidad. Bueno, en la fuente de información pasa lo mismo. Yo voy a ir a investigar donde sepa que es confiable, digo. Y también poder chequear, ¿no?, esta información, sobre todo si es en internet, que sabemos que hay muchas cosas dando vueltas, siempre es importante ir a las fuentes de información, las que son confiables, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas? Bueno, las que son comprensibles para interpretar, las que no repiten, entonces evitan el plagio, las que se manejan distintas perspectivas, la que está legitimada por terceros, ¿no? Están las fuentes oficiales, y que son pertinentes, obviamente, con el tema investigado. Bueno, eso fue, digamos, el cierre de lo que fue la unidad 2, ¿no? Esto de que veníamos hablando de distintos textos, como el texto argumentativo, ahora vimos el tipo de fuentes y de citas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver la unidad 3, perdón, pero estaba buscando la unidad. Bueno, como venía diciendo, venimos de estos textos como para que también tengamos una idea general, ¿no?, de lo que vamos a ir viendo. Lo importante de la unidad 3 es que vamos a ver cómo, o sea, cuáles son esas técnicas que yo tengo que saber antes de sentarme a escribir el informe, ¿no? Porque sabemos que un trabajo de investigación lleva su tiempo, por ahí tengo mucha información desordenada. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es básicamente todas esas técnicas que me permiten a mí todo el trabajo previo a la elaboración de un texto académico. Entonces, empezamos por la síntesis y el esquema de contenido o plan textual, que seguramente lo sepan, seguramente ya lo hayan hecho, pero nunca está de más hacerlo, ¿no? Entonces, la síntesis básicamente reducir a términos breves y precisos y repetir abreviadamente lo esencial de un escrito, ¿no? Esto tiene una redacción propia y tiene claridad sobre el texto fuente. ¿Esto por qué es importante que lo hagamos? Porque a veces tenemos más de un texto para leer, a veces no. Generalmente, cuando uno empieza una investigación, tiene muchos textos, muchas cosas. Entonces, bueno, si yo ya voy haciendo la síntesis, después me va a ahorrar trabajo cuando me sienta a escribir de lleno mi investigación, ¿no? Entonces, poder ir haciendo síntesis de los textos que seleccionamos. Otra que está buena, otra técnica muy buena, es el esquema de contenido, porque lo que se hace es expresar las ideas más importantes del texto en macroproposiciones.
formadas por frases nominales. Esto quiere decir que no tiene verbo la oración. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Se jerarquizan estas ideas en principales y secundarias, y si lo vemos es muy parecido al índice, ¿ven? Acá lo que hicimos fue un esquema de contenido de la clase de hoy, ¿no? De esto que yo les estoy diciendo. Entonces, empiezo con una idea general, esto podría ser el título del texto que yo voy a ver, elaboración de un texto académico. Bien, yo les dije que les iba a enseñar eso en esta clase. Entonces después sigo. El proceso de escritura, técnicas de trabajo intelectual. Ven que está corrido un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Esto se hace con el tabulador de la computadora. Es la tecla que tiene las dos flechitas. Aprieto esa, y si quiero que vuelva, porque quiero poner otra macro proposición, es decir, otra idea general, aprieto Shift y el tabulador y me vuelve, ¿no? Esto es como un tip para que sea más sencillo. Entonces, el esquema de contenido básicamente son ideas adentro que adentro tienen sus subideas, subtemas. El proceso de escritura, técnicas de trabajo intelectual, adentro de eso el esquema de contenido. ¿Qué es el esquema de contenido? Frases nominales jerarquizadas que incluyen las ideas centrales. Bueno, otra cosa que vamos a ver es la síntesis. ¿Qué tiene la síntesis? Reformulación abreviada del texto, existe la síntesis A, que es una de mayor extensión, y la síntesis B, que es de menor extensión. Después, el cuadro comparativo, ven que todos estos subtemas están dentro de la elaboración de un texto académico, es decir, este es el que engloba todo y yo después voy desglosando los que me interesan, ¿no? Esto va a pasar con un texto. Yo acá voy a poner el título, si tiene diferentes subtítulos voy a poner los subtítulos y lo que habla dentro de ese párrafo. Voy a ir viendo todo lo que me ofrece el paratexto, ¿se acuerdan? Es decir, todo eso que rodea al texto. Tiene subtítulos, títulos, tiene foto, qué me está diciendo, todas esas cosas. Bueno, acá sigo el cuadro comparativo, que es lo que vamos a seguir viendo, que es el contraste de dos o más elementos, el cuadro sinóptico, la identificación de ideas principales e ideas secundarias, y el mapa conceptual, relación de distintos conceptos a través de enlaces, jerarquización y visualización de la información. Es decir, este sería un esquema de contenido de la clase de hoy. Fui jerarquizando entre las ideas macro, es decir, las ideas más globales, y las fui desglosando hacia el interior. Un ejemplo de síntesis A, acá también les puse, que tiene mayor extensión, donde yo voy a ir diciendo todo lo que veo en el texto, todo lo que encuentro, pero con mis palabras, ¿no? Acá yo hice un ejemplo de la clase de hoy. Entonces, sería, cuando nos proponemos hacer un informe o un texto que requiera citar varios autores, podemos utilizar variadas técnicas de trabajo intelectual que nos permitan organizar tanto las lecturas que hemos realizado como la escritura que vamos a realizar. Estas tareas previas a la redacción final del texto resultan una tarea fundamental, ya que ayudan a organizar el escrito y darle coherencia y cohesión. En este sentido, podemos optar por hacer un esquema de contenido que nos permitirá organizar las macroproposiciones de un texto determinado. También podemos realizar una síntesis del texto con las ideas principales. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el cuadro sinóptico, que permite, es decir, fui diciendo todo lo que iba a hacer, como vimos recién en el esquema de contenido, ¿no? Pero se dan cuenta que es un poco más extenso porque lo fui explicando más, todo con mis palabras. Y la síntesis B, podríamos decir que es como la síntesis de esa síntesis, ¿no? Es decir, como en más modo reducido lo que yo quiero decir, o en este caso lo que va a decir el texto, lo que yo leí efectivamente. Entonces, podría ser: realizar trabajos académicos como informes requiere de algunas tareas previas de lectura y de organización de esas lecturas que nos van a permitir confeccionar un texto con mayor coherencia y cohesión. Entre estas técnicas encontramos el esquema de contenidos, el cuadro sinóptico, el mapa conceptual, el cuadro comparativo y las fichas de autor. Es decir, dije lo mismo, pero resumidamente. Bueno, acá el cuadro comparativo seguramente lo conozcan, ya lo sepan, pero bueno, a modo de repaso, es una técnica de estudio que me sirve a mí para contrastar dos o más objetos de estudios, o fenómenos o autores entre sí, ¿no? Generalmente se incluye una columna de variables para poder comparar. Entonces, supónganse que ustedes están viendo, no sé, el concepto de salud, o de salud y enfermedad, y hay varios autores que hablan de eso. Bueno, hago un cuadro comparativo y comparo los distintos conceptos, y después al momento de hacer mi investigación ya sé con cuál me voy a quedar, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con el cuadro sinóptico, que son esquemas de llaves que sirven para
justamente esto, resumir ideas en temas, subtemas y conceptos. Esto por ahí está bueno también tenerlo en cuenta porque a veces hay mucha información o del mismo tema, supóngase que este sea la salud, que hay mucha información. Bueno, lo voy dividiendo. ¿Qué quiero saber de la salud? ¿De esto? ¿Qué me interesa esto? ¿O qué habla el texto? ¿No? Siempre esto orientado al texto, que va a ser mi texto fuente, que obviamente va a ser 1, 2, 3, 4, no sé, la cantidad que sean pertinentes para la realización de nuestro trabajo. Y después, como ya sabrán también, que seguramente han hecho, son los mapas conceptuales, que estos nos sirven mucho al momento de justamente eso, sacar los conceptos, ¿no? Extraer los temas principales del texto para después poder plasmarlo. Es decir, sería como un esqueleto, ¿no? Como que voy desmenuzando el texto y digo, bueno, habla de esto, si después va a hablar de esto, lo puedo unir con esto, que es un quepam, y después ya me queda el esqueleto para poder desarrollarlo bien dentro de la investigación o del informe en este caso. Bueno, las fichas de autor está muy bueno porque es lo que se hace cuando una vez que ya elegimos y delimitamos nuestro tema, necesitamos buscar la información sobre nuestra temática, ¿no? Entonces, vamos leyendo muchas investigaciones, vamos leyendo textos, vamos leyendo cosas, y está bueno empezar a hacer estas fichas para ir ordenando y sistematizando justamente la información. ¿Por qué son tan claves estas fichas de autor? Porque son la herramienta principal que nosotros vamos a tener para armar nuestro informe, ¿no? Porque nos va a permitir acceder muy rápidamente a los textos que hemos leído y también poder ver las citas de los autores. Bueno, ¿qué debe contener una ficha de autor? Básicamente, el nombre del texto, los datos del autor, siempre va a haber está el dato ahí, si no lo googleo y busco algo, si es periodista, si es médico, si es esto que hizo, bueno, algo mínimo. Datos del texto, es decir, las referencias del texto o el link de donde fue extraído. Las ideas principales, que esto me puede servir con la síntesis que ya hice. Las citas importantes y observaciones personales. Esto de observaciones personales no es tan importante, digamos, ahora a nosotros no nos interesa tanto eso, sino que busquen estas cosas. En el trabajo práctico que les voy a dejar para hacer, van a tener que hacer un esquema de contenido, esto que les fui diciendo, en temas y subtemas de un texto, y una ficha de autor de un texto que, el mismo texto con el que ya trabajamos, o sea que ya lo tienen un poco internalizado, ¿no? Bueno, como les conté hace un ratito, lo que nos interesa a nosotros y a nosotras es cómo citar con las normas APA, es decir, las normas APA se van actualizando cada año, y hay distintas versiones. Nosotros acá le pusimos este manual, que es la 6ª edición, que para lo que nosotros vamos a hacer no cambia mucho con la 7ª, así que lo tienen ahí de referencia. ¿Por qué las utilizamos estas normas APA? Básicamente porque son estándares ya creados que se hacen cuando uno elabora una tesis o textos académicos y científicos, y que tienen sus normas que se deben cumplir desde el estilo editorial hasta el formato de la escritura, ¿no? Para que la presentación sea clara y consistente. Estas normas APA, que son estándares creados por la American Psychological Association, con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos, está hecha para justamente eso, ¿no? Diseñada especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. La cita siempre debe llevar a una referencia donde se indica la información sobre el ítem. Bueno, todo esto está en la unidad bibliográfica que ahora voy a subir. Están los sitios donde pueden ir a consultar, está todo ahí, es decir, no busquen en cualquier lado porque lo importante es que ustedes aprendan a usar las normas APA. Entonces, les dejamos ahí también el manual de las normas APA, el sitio oficial, que ahí está todo desarrollado. Cualquier duda que tengan, lo pueden buscar ahí. Esto básicamente el formato de archivo, los márgenes cuando empiezo a escribir, 2,5 separado entre que empieza la hoja y que yo empiezo a escribir. El tamaño y tipo de letras siempre va a ser Arial 11 o Times New Roman 12. El interlineado, es decir, el espacio que queda entre las líneas, va a ser 1,5. La alineación del texto va a ser justificado. Esto quiere decir que me va a quedar algo más largo y otro más corto, sino que va a estar todo justificado.
Y las notas al pie, si ustedes van a hacer algunas, tienen que ser de tamaño 10. Bueno, como recién vimos, la cita directa o la cita indirecta. La cita directa básicamente ven que es la cita textual y después tengo que agregar el apellido del autor, el año y la página. En el caso de que no haya, esto es siempre y cuando estamos hablando de libros o artículos que siempre sabemos el autor, ¿no? Si tenemos que citar otra cosa, ya lo vamos a ir viendo. O si no lo quiero hacer así textual, primero empiezo diciendo lo que va a decir, tal como señala y el autor, y pongo al lado el año, los estudios culturales, bla, 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 y termino y pongo la página. Es decir, va el apellido sin paréntesis, el año sí entre paréntesis, la cita entre comillas, y después la página. La cita indirecta, esto que hablábamos, la reformulación de las ideas, lo hago de la misma manera, es decir, reformulo con mis palabras, pongo los estudios culturales, bla, 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 y a lo último pongo el apellido y el año. La página no, porque no estoy citando textualmente, sino que estoy justamente reformulando. ¿Qué pasa cuando tenemos más de 40 palabras? Porque a veces los textos son muy extensos o lo que yo quiero nombrar no me entra en una misma oración, entonces lo pongo abajo. Estoy hablando de algo y cuando quiero citar dejo un espacio y lo hago como un párrafo. Lo pongo aparte, ven que dejé espacio, que también es de 2,5, y lo pongo. Una vez que copié la cita textual, estos puntos entre paréntesis quiere decir que la cita es más larga, pero a mí lo que me interesa poner es esto, básicamente. Y ahí pongo el apellido, el año y la página, como habíamos visto. Bueno, al momento de citar la bibliografía, esto también es muy importante, hay muchas formas. Acá se lo voy a explicar muy brevemente, que de todos modos va a quedar esto también escrito, digamos, en el PDF, va a quedar subido. ¿Cómo cito el libro? Bueno, el apellido del autor siempre se empieza por el apellido, no por el nombre. La inicial del nombre, el año, el título del trabajo, el lugar, la editorial, etc. Entonces, un ejemplo, Reiter A y suyo J, año 2008, La caja de Pandora, que sería el título, la representación del mundo en los medios Buenos Aires, La Crujía Edición. ¿Qué pasa cuando tengo que citar páginas de internet? Bueno, pongo apellido, nombre de la página, apellido porque a veces es alguien escribiendo adentro de una página, ¿no? Día, mes y año y título de la entrada, ¿no? Y tengo que poner recuperado de. Entonces supónganse que ustedes visitaron el Ministerio de Salud. Ponen el día que entraron a ver esa visita, el título, nueva distribución de vacunas a todo el país, bla, 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 recuperado de y copio el link. Bueno, si quiero citar un artículo periodístico en la bibliografía, es lo mismo. Pongo el apellido, si hay uno o más, el día, mes y año, el título del artículo, el título del periódico y recuperado de. Ejemplo, Pita Fernando, 20 de junio del 2020, Así es el racismo criollo, revista anfibia, recuperado de, y ahí está el link. Bueno, si quiero nombrar un video, es básicamente lo mismo. Primero empiezo por el nombre en la red, o sea, cómo está subido, el título del video y recuperado de. Acá, por ejemplo, es una clase, IPSA Web, 23 de septiembre de 2021, clase 6, investigación e instrumentación quirúrgica, citado y fuentes de información. Recuperado de, y ahí lo pongo. Bueno, con las redes sociales, pues ya sabemos que puede haber mucha información y que nos interesa citar. En el Twitter pongo el apellido y el nombre del usuario, el día, mes y el año que se fue efectuado ese tweet, el contenido del tweet y recuperado de. Lo mismo en el Facebook. Pongo el apellido o el usuario del Facebook de quien lo estoy citando, el día, mes y año, el contenido del post y recuperado de. Esto es muy importante porque vieron que en Facebook hay mucha gente que replica cosas constantemente. Bueno, si yo veo una publicación que replicó mi amiga, no tengo que citar a mi amiga, claramente. Tengo que entrar a esa fuente, entrar a ese artículo y citar desde ahí, desde donde sale. Con las páginas de internet, básicamente pasa lo mismo. Pongo el apellido, el día, mes y el año, el título y recuperado de, ¿no? Entonces, Ministerio de Educación de Colombia, en TIC Confío, recuperado de. Y las entradas de blog, que generalmente tienen apellidos porque son personas,
También pongo el apellido, el día, mes y el año, el título y recuperado de. Entonces, básicamente, a muy grandes rasgos, esa fue la clase de hoy. Digamos, metí 2 clases en una porque como nos vemos cada 15 días, es importante que esto quede claro, ¿no? Yo ahora voy a subir todo a la plataforma, voy a subir el trabajo práctico, lo pueden hacer de a 3 personas, o sea, hasta 3 personas o individualmente. No es difícil, es justamente hacer un esquema de contenido y una ficha de autor. Voy a dejar habilitado el foro, tienen hasta el viernes que viene para hacerlo, o sea, para el jueves, perdón, cosa de el viernes corregirlo, o sea, poder corregirlo. No, hasta el miércoles, perdón. Tienen ustedes, ay, que tengo varios grupos y se me mezcla. Entonces, hoy, que es viernes, se los voy a dejar hasta el miércoles para que lo hagan, así me da tiempo a mí de corregir y poder charlar estas cuestiones con ustedes. Así que, bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene.